Aquí estamos nuevamente junto a David, tomándonos un rico café con raíces, Con aroma a Torah. con aroma a Torah. Vamos a terminar la parachá Ekev. ¿Qué significa la parachá Ekev? Sí, a causa de, a consecuencia de. ¿Ya? Amén. Sí, estamos viendo la aliyá número 7, que la encontramos en Deuteronomio 11, del 10 al 25. Pero antes de empezar, vamos a orar. ¿Qué te parece? ¿Oro? Ore, mi Ya, amor. oremos. Padre amado, en esta hora estamos delante de su presencia, Señor, reconociendo que usted es el único Dios, como dice Deuteronomio 4, dice que usted es nuestro Dios, usted es uno. Gracias porque usted es misericordioso, gracias porque usted es fiel, porque siempre está preocupado de nosotros, Señor. Y queremos darle gracias por todo lo que ha hecho durante todo este tiempo en nuestras vidas. Señor amado, en esta hora le pedimos por cada uno de los hermanos que nos van a ver este video, Padre Celestial. Queremos que su misericordia les alcance, Padre Celestial, que ellos puedan ver su mano poderosa, así como la vio el pueblo de Israel en Egipto, Padre Celestial. Cosas sobrenaturales pedimos para que en sus vidas también sean manifiestas. Señor amado, en esta hora también oramos por Israel, por la paz en Jerusalén, por la paz en cada uno de nuestros hermanos menores, de nuestros hermanos judíos, Padre Celestial, de la tribu de Benjamín, de Dan, de todas las tribus, Señor, allí que hay en Israel, Padre Celestial. Usted sea bendiciendo sus vidas, guardándolo, Señor amado, y destruyendo a todo el enemigo, Padre Celestial, tal cual lo hemos estado leyendo y estudiando en estas parachá, Padre Celestial. Usted prometió a su pueblo una tierra donde iba a haber leche y miel y también shalom. Pedimos shalom para Israel en esta hora, Padre Celestial. Tenga usted misericordia de su pueblo, Padre Celestial. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén. Amén. Bueno, y vamos a terminar con esta porción, ¿verdad?, de esta semana, de esta parachá que ha sido muy, muy importante, y hemos visto cómo se repiten parachás que vimos anteriormente, pero es muy importante, por algo Dios dijo y lo colocó en su palabra, ¿cierto?, para que se repitiera una y otra vez. Bueno, esa es la idea de todo esto. Ya, ¿cierto? Este libro de Barín o Deuteronomio, ¿cierto? En griego, nos enseña a las repeticiones. Y nosotros debemos ser como el Eterno lo dice ahí en Deuteronomio 6:4, ¿cierto? Y repetirás esto, ¿cierto? A tus hijos, a los hijos de tus hijos, lo pondrás, ¿cierto? A tu entrada, a tu salida, ¿cierto? Lo dirás antes de acostarte, al levantarte. Siempre hay que repetir. ¿Pero qué repetir? La palabra del Eterno. La palabra del Lo Eterno. que Él le dijo a Moisés. Lo que él, exactamente. Entonces, si nosotros fuéramos, ¿cierto? Hoy día vamos a ver esta aliyá, ¿cierto? Que nos dice que si nosotros hiciéramos lo que Él nos ordena, va a venir sobre nosotros bendición. ¿Ya? Solo bendiciones. Vamos a ver ahora a leer la lectura, ¿cierto? De estos versículos para empezar a compartir con ustedes algunas ideas y alguna revelación que el Señor nos va a mostrar ahora, ¿ya? Dice así: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis ahora para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Yahweh tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Yahweh tu Dios, desde el principio del año hasta el fin de año. Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Amén. Tremenda palabra, tremenda palabra.
leemos hasta el versículo 15, ¿verdad? Y aquí vemos cómo la instrucción para el pueblo es muy, muy clara, Clarísimo. ¿verdad? La bendición del Eterno era grande y no se podía comparar con lo que habían vivido en Egipto. Ni siquiera la manera de sembrar se podía comparar a cómo lo hacía en la tierra de Egipto. Sí, porque acá Moisés le está repitiendo, ¿cierto? Porque él vivió, ¿cierto? En Egipto, vivió al pueblo de Israel. Entonces, él vio que la manera de, como dices tú, ¿cierto? De sembrar, de cultivar la tierra, era muy diferente a la que iban a tener acá. A la que Dios le estaba prometiendo. Exactamente. Incluso acá hay un detalle que dice, regarás con tu pie como huerto de hortaliza. Porque hacían como zanjas, ¿verdad? Y con el pie lo desviaban para un lado o para otro para que el agua siguiera corriendo. Pero acá la promesa de Dios es que ahora iba a haber lluvia del cielo. Y dice, ¿cierto? La lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, para asegurar siempre todo el iba a fruto. haber, ¿cierto? La lluvia necesaria para que sus huertos, para lo que ellos cultivaran, ¿cierto? Tuvieran frutos. Y acá ¿Ya? dice que esto iba a suceder en la tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida. Sí. O sea, acá hay un detalle bien importante, que Sí. es Dios mismo el que cuida la cosecha dentro de la tierra de Israel. Es por esto que es una tierra muy próspera. Sí, pues. ¿Mm? Y si tú lees, dice ahí, mira, baja un poquito, dice, como dices tú, que Dios cuida, pero mire algo más específico, dice, y los ojos de Yahweh, tu Dios, estarán sobre ella. O sea, Desde el principio del año hasta el fin. por eso digo, Todos los días, los o sea, 365 días. Dios, al darle esta tierra prometida, ¿cierto? Y cuando ellos la empezaron a cultivar, Él iba a estar presencialmente, ¿cierto? Viendo Cuidando la cómo cosecha. la cosecha tenía que hacerse. Siempre y cuando, acá hay una advertencia, ¿cierto? Dice, siempre y cuando usted obedeciere cuidadosamente mis mandamientos. O sea, ni siquiera dice, bueno, guarden mis mandamientos. Dice, si ustedes obedecen cuidadosamente. ¿Qué significa cuidadosamente? Significa, ¿cierto?, que debemos ser cuidadosos, ¿cierto?, ser veraz, no mirar solamente así y Con ya lo integridad. vamos a hacer. No, sino que cuidadosamente. O sea, ver el mandamiento, ver cómo lo tengo que cuidar, cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que llevar, ¿cierto?, de tal manera que lo haga bien. No que lo haga mal, porque muchas veces nosotros, ¿cierto?, leemos honra a tu padre y a tu madre, pero lo que el Eterno le está diciendo es que lo leyeran cuidadosamente, que lo analizaran y que lo, ¿cierto?, hicieran vida para ellos. ¿Ya? Y Súper interesante. lo hermoso de esto es que si nosotros hoy día, obedecemos también los mandamientos de Dios, hoy tenemos esa misma bendición, ¿verdad? Esa lluvia de bendiciones también es una promesa para nosotros si cumplimos los mandamientos, porque en un tiempo conocíamos los mandamientos, pero no los obedecíamos. Claro. Más ahora, nosotros también estamos empeñados a cuidar los mandamientos del Señor cuidadosamente. Sí, mire lo que dice Salmo 1, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, cuidadosamente, ¿ya? Serán como árboles plantados, o son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre da su fruto en su tiempo. O sea, siempre la lluvia, siempre el cuidado del Señor va a estar con ustedes, ¿cierto? Sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Y sabe que en el versículo 15 dice, y daré también hierba a tu campo, y comerás y te saciarás. O sea, la promesa del Eterno era completa. Él iba a cuidar la cosecha, Él iba a cuidar la hierba, Él iba a dar la lluvia cuando correspondía. Solamente lo único que le pedía al pueblo era que cuidadosamente guardaran sus mandamientos. Tremendo. Importante. Tiene una gran profundidad. Sí. Leemos el versículo 16 y 17. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no ser engañado y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Yahweh sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Yahweh.
Aquí está, la bendición siempre es como, Y la como lo maldición, entregó el Eterno, ¿cierto? La bendición y la maldición. que la vamos a ver mañana, a contar de mañana ya. Coloca siempre el bien o el mal. Y nosotros debemos escoger, ahí está nuestro libre albedrío, ¿verdad? En el escoger la bendición, porque Yahweh dice, escojan el bien, escojan la bendición. Y aquí, perdón. Perdón, y como dice Salmo, ¿cierto? Recién vimos que lo que está implantado, ¿cierto? Al lado de la corriente de agua, él lo va a hacer. Pero dice, y no sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos perecerá. O sea, ¿dónde escuchamos esto? David, ¿dónde lo escuchó? De la Torá. De la Torá. De la Torá. Y se dan cuenta, ¿saben qué? Se dan cuenta uno que el salmista David sabía de Torá. Bueno, de hecho, un mandamiento para el rey de Israel era que él escribiera con su puño y letra la Torá. Claro. Por eso que David amó tanto la Torá, porque él se dedicó a escribir palabra por palabra. Sí, y lo interesante acá me dice, y sirváis a dioses ajenos. ¿Sabes lo que no le gusta a Dios? Es la idolatría. Que seamos idólatras, que nos vayamos, ¿cierto? En pos de los dioses ajenos. ¿Y cuáles son los dioses ajenos hoy día? El dinero, ¿cierto? La buena vida, y todas estas cosas, ¿cierto? Que hoy día vemos. Todo lo que ofrece el mundo. Todo lo que ofrece el mundo. Que, incluso todos tenemos un Dios en casa, ¿verdad? Que pasamos gran parte. Que depende del uso que le demos, es si pasamos a tener esto que Dios nos advierte de la idolatría, ¿verdad? Y Dios es claro, hermano. ¿Saben qué? Esto es clarísimo. Él dice, ustedes obedecen cuidadosamente mi mandamiento y yo personalmente los voy a bendecir. Pero si ustedes, ¿cierto?, no obedecen y se van tras dioses ajenos, mi furor va a estar sobre ustedes. Y no habrá lluvia, ni habrá fruto, y va a perecer toda la tierra. Porque muchas veces nosotros, ¿cierto?, decimos, hoy este año qué malo fue, no llama la hora que termine. Recapacitemos. Hay algo. ¿En qué estamos? Que la palabra, que la Torá nos está diciendo. Hay una promesa de bendición. Y el tema, hermano, es que no, y Nati, ¿cierto? El tema no es que nosotros, como te dijera, no tengamos las reglas claras. Acá está la regla clara. Aquí, esto es lo que él dejó. Esas son sus instrucciones. Ahora Moisés se las está repitiendo a la nueva generación. Moisés nos está repitiendo a nosotros. O sea, nosotros somos la nueva generación. Nosotros no estuvimos cuando salió el ¿cómo se llama? Presiona ahí para que... nosotros no salimos de Egipto. Somos la nueva generación. Pensemos que Moisés nos está diciendo las cosas a nosotros. ¿Ya? Estamos muy prontos a entrar a nuestra tierra prometida de mano de Yeshua. Acá el Padre repite una y otra vez, ¿cierto? Las instrucciones. ¿Para qué? Para que este pueblo tenga cuidado de no apartarse, de no apartar su corazón de la obediencia, siguiendo, como decías tú, a otros dioses. Si queremos gozar de las bendiciones del Eterno, de las abundancias que Él tiene prometidas, ¿cierto? Debemos ser fieles al Eterno y a sus mandamientos. Exacto. Eso es muy importante porque cuando uno dice, no, si yo hay que ser obediente a Dios. Pero ¿de qué manera somos obedientes a Dios? Obedeciendo, ¿verdad? Guardando sus mandamientos. Si lo único, Dios lo tiene, Dios dejó clarito. Él se lo dijo a Moisés mientras estaba, ¿cierto?, en el monte Sinaí, y Moisés ahora se lo está diciendo al pueblo al lado del río Jordán antes de pasar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para que las generaciones que vienen tengan clarita la película tal cual como Dios se la dijo a la primera generación que llegó, ¿cierto?, que vagó en el desierto. ¿Ya? En 1 Samuel 15, 22 al 24 dice, entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor que le obedezca y no que se ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y presentarle atención que ofrecer sacrificio y grasa de carneros. Aquí vemos cómo Dios deja instrucciones de holocaustos, de sacrificios, pero más que eso es la obediencia, ¿verdad? Ahora en estos días nosotros ya no ofrecemos ningún carnero, no prendemos el fuego ni hacemos holocausto, pero sí Pedro dice que nosotros debemos presentarnos
como Sacrificio. sacrificio vivo. Hoy día nosotros no presentamos ofrendas. Estas más que nada eran ofrendas. Claro. ¿Ya? Pero Pero el Señor quiere, ofrendas con carnero y ovejitas y todo lo es demás. importante, pero más importante que eso, la palabra nos dice que es la obediencia a los mandamientos. Pero muchas veces nosotros creemos, ¿cierto? De que por dar el diezmo, que es una, ¿cierto? Y lo tenemos como obediencia, Mm. creemos que, y la gracia, creemos que con eso basta. O si activamos ¿Me entiendes? en la iglesia, Exactamente. Esas cosas no le interesa lo que está diciendo Samuel, no le interesan esas cosas al Eterno. Al Eterno lo que le interesa es que usted sea obediente. Y dentro de eso está el diezmo, y dentro de eso están las ofrendas, y dentro de eso, ¿cierto? Están, pero lo que Él quiere es que nosotros obedezcamos primero, que se me olvidó decirlo anteriormente, dice, ¿cierto? Y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. amén. ¿Cómo le amamos? ¿Cómo le ama a usted? ¿Cómo le amo yo? ¿Le amo con todo mi corazón? ¿Qué significa amarle con todo el corazón? Significa que debo tener la Torá en mi corazón. ¿Por qué? Si me amáis, guarda mis mandamientos, dijo Yeshua. O sea, el corazón, acá, ahí decimos que le amamos con todo nuestro corazón, guardando su palabra. Segundo, con toda tu alma. ¿Estaremos dispuestos a dar la vida por Yeshua? Recordemos que viene un tiempo, ¿cierto?, de tribulación, un tiempo de gran tribulación. Muchos creen que no vamos a estar acá, pero si estamos, ¿ya?, venderemos nuestra alma y daremos la vida por el Eterno, aún sin importar nuestros hijos o la familia, y con todas nuestras fuerzas estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos materialmente al Eterno, dándole a otras personas, ciertos ser dadivosos con nuestros hermanos, con nuestra familia, ¿ya? Eso es importante. Eso es lo que más importa, según lo que dice Samuel, ¿cierto? Sí, y bueno, y debemos estar conscientes que hay bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Y nosotros escogemos qué queremos, ¿verdad? ¿Qué dice del 18 al 21? Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la daréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Tremendo. Una vez más nos repite y nos habla de circuncidar el corazón, lo que tú decías recién, ¿cierto? Qué importante, más que la circuncisión física, es la circuncisión del corazón. De esto nos habla también el nuevo pacto. Y acá dice que la ataréis como señales. ¿Qué debemos atar como señales? Es la palabra del Eterno, ¿verdad? Exactamente. Como una señal. O sea, vemos cómo cuando vengan los tiempos malos, ¿verdad? Va a haber una señal que va a decir que si uno es del anticristo, ¿verdad? Del antimesías, o si uno es del Señor. Exactamente. Y nosotros que tenemos los mandamientos y que lo estamos circuncidando en nuestro corazón con estos mandamientos, eso nos sirve de señal. Claro. ¿Qué nos distingue a ti y a mí de un judío normal? Nosotros que hemos estado en Israel, ¿cierto? Uno mira a los israelitas o al judío en sí, y ellos son muy prácticos, ellos son muy gráficos. 3.500 años que ellos tienen como pueblo, ¿cierto? Atan, tienen un lazo que atan en su mano, ¿cierto? Como señal de que allí ellos están repitiendo y están orando, ¿cierto? Este Shema Israel que nosotros conocemos, ¿ya? A algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero ¿saben qué? Es gráfico. Porque nosotros que nos creemos lo máximo y muchas veces ni andamos con la Biblia, y cuando andamos
en el metro o donde andamos mirando otras cosas. Ellos son prácticos. Ellos cuando se amarran, ¿cierto? Cuando se ponen ¿cómo se llama? Sí, se me olvidó. Sí, se lo ponen en su mente porque son prácticos. ¿Ya? Claro, Entonces, también habla de que hay que tenerlo importante. como frontales entre los ojos, Y ¿verdad? ellos son Porque prácticos. la palabra debemos tenerla aquí, en nuestra mente, todo el día, ¿verdad? Debemos pensar. Y ellos lo hacen, tienen en su mente conectado con todas estas cositas, ¿cierto? Que se ponen en su mano izquierda y la colocan en el corazón. La leen en su mente y todo eso lo llevan a su corazón. O sea, la palabra mentalmente guardada en el corazón. Es práctico. Y aquí en esta lectura vemos que una vez más nos repite que debemos enseñar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Así es. A veces nosotros delegamos esa responsabilidad en el maestro de la escuela dominical, en la iglesia. En la iglesia cuando los llevamos, pero la primera responsabilidad de enseñarle los mandamientos a nuestros hijos es de los padres, ¿verdad? En cada una de nuestras actividades debemos procurar compartir la palabra, porque dice cuando anden por el camino, cuando estén en la casa cenando, cuando salgan, cuando entren, ¿verdad? Nosotros debemos tener ese anhelo de compartir la palabra de Dios con quienes nos acompañan. Y si no, a lo mejor es contigo mismo, porque al final tú te tienes que también compenetrar de la palabra. Una de las cosas que nosotros vimos en Israel, ciertos niños pequeñitos, ellos no tienen estos celulares que tenemos nosotros, ellos tienen un celular solamente para que tiene los números, el antiguo que nosotros conocemos. Pero ellos se metían, ¿te acuerdas? Se entraban al metro, chiquititos, venían del colegio y andaban con su libro de lectura bíblica. Con los salmos. Con los salmos, ¿cierto? O sea, de verdad que uno allí ve lo que, o sea, ve reflejado lo que se está diciendo la palabra, ¿ya? También nos habla, ¿cierto?, de que debemos poner la palabra en nuestras puertas. Sabemos Correcto. que el pueblo judío usa la mesuzá, donde ahí ponen la palabra de Dios. Sí. Y sería una buena idea también adornar nuestras casas con palabra de Dios, ¿verdad? Correcto. Ahora hay algunos adornos, cosas que nosotros podamos ver y leer, ¿verdad? Aquí arriba nosotros tenemos, ahí se alcanza a ver un poquito, tenemos Shema Israel, para acordarnos de que debemos oír y obedecer la palabra de Dios. Pero más importante es tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Compartirla con otros y sobre todo obedecerla y ponerla por obra, porque también no sacamos nada con saber la palabra de Dios si no la vamos a obedecer, si no la vamos a colocar por obra, ¿verdad? Pero es peor que no la tengamos. Sí, es peor que no la tengamos. Pero ¿cómo podemos nosotros? Ese es el gran problema, porque no la tenemos, por lo tanto, cuando pasa cualquier cosa, simplemente no nos acordamos y lo hacemos con nuestra fuerza. A diferencia de un pueblo que sí la tiene y sí pone a Dios sobre las cosas. Y debemos, ¿cierto? ¿Cómo la podemos poner por obra? Si la palabra nos dice que no debemos mentir, no mintamos. Fácil, ¿verdad? Si la palabra dice que no debemos criticar ni murmurar, no lo hagamos. Eso es obedecer. Eso es obedecer. Claro. Y a veces es tan difícil dominar esto, la lengua, ¿verdad? Es tan difícil dominar nuestros pensamientos. Los dejamos que se vayan de nuestra cabeza, ¿verdad? Claro. Debemos, si la palabra dice que debemos hacer justicia social, hagamos justicia social. Seamos generosos, veamos dónde hay necesidad. Eso es la manera de poder hacer por obra la palabra de Dios. Correcto. ¿Y qué dice el versículo final, los versículos finales? Porque si guardareis cuidadosamente, nuevamente dice esta palabra, cuidadosamente, todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amarais a Yahweh vuestro Dios andando en todos sus caminos, no en nuestros caminos, en sus caminos, y siguiéndole a él, Yahweh también echará de delante de vosotros a todas esas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros.
Ahí está la promesa. Y una y otra vez dice, porque si guardares cuidadosamente, porque si guardares, si lo pones por obra. Si me amares, igual a mi Claro, mandamiento. es como un poco majadero, porque es como cuando uno le enseña a los hijos, ¿verdad? Uno tiene que repetir una y otra vez hasta que los hijos aprendan y uno vea que están obedeciendo, ¿verdad? Y mire, nosotros lo hacemos con nuestro hijo. No metas el dedo en el agua caliente, te vas a quemar. No metas el dedo en el agua caliente, te vas a quemar. Y así hasta que ellos aprenden, ¿cierto? Y no meten el dedo. Pero nosotros cuando la palabra dice que debemos guardar los mandamientos, no, que eso está abolido, que eso ya no es de ahora, que eso quedó para el pasado. O sea, como dice una hermana nuestra, ¿cierto? Hello. ¿Ya? Entonces, Hello. es interesante, ¿cierto? Como lo que dice la palabra, cuidadosamente. Cuidadosamente. Bueno, y en guardar, acá también habla de guardar y amar, ¿verdad? Dice el versículo 22, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos. Entonces acá está relacionado guardar y amar. Correcto. Y esto a mí me lleva inmediatamente a Yeshua. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo mismo que dice en Deuteronomio. Y lo mismo que le dijo, porque acá está hablando Moisés a esta nueva generación. Pero Moisés está hablando lo que el Eterno le dijo a Moisés. O sea, palabra de Dios a Moisés. Moisés ahora al pueblo. Pero en los evangelios tenemos que Yeshua mismo le está diciendo a sus discípulos, y si tú te consideras un discípulo, escucha esto, ¿verdad? Dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después sigue en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, nuevamente, esta relación mandamientos, sí, ¿cierto? Y amor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que le amamos? Yeshua, te amo, Yeshua. Guarda mis mandamientos. Y ahí cuando tú guardes mis mandamientos y lo obedezcas, Shema, ¿cierto? Y lo obedezcas, ahí voy a saber que me amas realmente. Entonces dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y le amaré y me manifestaré a él. Y en el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez la relación, ¿verdad? Guardar y amar. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, somos el tabernáculo. En el desierto, Dios habitó en el tabernáculo. Y acá dice que si nosotros le amamos y guardamos los mandamientos, dice, vendremos a él y haremos morada en él. O sea, Dios mismo va a venir a tabernaculizar en nuestra vida. Corazón. Exactamente. Y el 24, 125 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Yahweh vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Aquí todos los pueblos le tienen miedo a Israel. Hasta el día de hoy hasta el día de hoy. Tenemos Nadie se puede meter con Israel. Esta hermosa promesa, debemos volver a la obediencia total. De eso se trata, ¿cierto? Esta porción. Recordemos que Yeshua fue llevado al desierto durante 40 días y allí fue probado y venció. ¿Con qué venció? Con la palabra. Exactamente. ¿Verdad? Es hora de amar al Eterno con todo el corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas. Eso se traduce en obediencia. Sí, al final, ¿cierto? De todo esto, muchas veces venimos de una tradición y de una, ¿cierto? Doctrina mal hecha o ¿cierto? En la cual veíamos, ¿cierto? Y pisamos y esto está... No se trata de eso, hermano. No se trata de pesar físicamente. Se trata de que si somos obedientes a la palabra del Señor, ¿cierto? Si nosotros en este caminar caminamos en la palabra del Señor, no va a haber nada que nos pueda detener.
pero no con nuestras fuerzas, no pisando ni poniendo al diablo abajo, ni pisando. No, eso no es así. Ya no es así. Es teniendo la palabra Es del teniendo la Eterno. palabra del Eterno, venceremos. ¿Cierto? Venceremos. Así que es tan simple, hermano, tan simple, ¿cierto? De guardar sus mandamientos. Es leer la palabra, hacer mía la palabra, el mandamiento. Y si yo amo a Yahweh y a Yeshua, ¿cierto? Que es lo mismo, ¿cierto? En mi Lo corazón, obedezco. y lo obedezco, Él me amará y me dará la tierra prometida. Así Súper es. interesante. Y terminamos, ¿cierto? Esta parachá, ¿cierto? Ekev. Ekev, ya, las consecuencias, ¿cierto? Porque acá hay consecuencias, ¿cierto? La obediencia tiene bendiciones, Sí. la desobediencia tiene maldiciones. Así de Escoge simple, tú así lo de que simple. quieres. Exactamente. No vamos a adornar acá, porque la palabra es clara. Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. Así Bueno, así terminamos este cafecito con raíces, con aroma a Torá. que, exactamente. Esperamos que el Eterno les bendiga. Shalom.